historias que podemos compartir. Gracias a todos los amigos en el internet que nos visitan también. Nos sentimos muy contentos que estén pendientes de nuestra programación y sobre todo del mensaje de la Escritura. Y a ustedes también, hermanos, en Cristo. Por cierto, me estaba informando Stephanie que ya se puede ver los mensajes en YouTube, en la página Faro de Luz, Las Vegas. Si usted pues se perdió un mensaje, puede verlo ahí. Pues comenzaba diciendo, ¿verdad?, que todos tenemos historias de la niñez, historias chistosas, historias tristes, historias desafiantes, historias de valientes y de tantas historias. Y es interesante porque he estado en estos días, comenzado a hacer una investigación personal. He estado buscando todas las preguntas que Jesús hizo en su ministerio. Entonces he empezado a agarrar todos los evangelios, pregunta por pregunta, versículo por versículo, para ver dónde están las preguntas que hizo Jesús. Saben, en el ministerio de Jesús aproximadamente fueron más de 300 preguntas que él hizo a sus seguidores, a los fariseos, a la multitud. Pero también la gente le preguntó cosas a Jesús. La gente era muy preguntona, aunque Jesús fue más preguntón que la gente. Pero es interesante porque a la luz de eso podemos aprender tantas cosas. No vamos a tener 300 sermones sobre las preguntas, pero he escogido algunas y me gustaría hoy enfocarme a una de ellas. Y esta pregunta está relacionada: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Si ustedes me acompañan en Mateo 18, en esos 5 versículos, ahí Jesús contesta esa pregunta, hace la pregunta y contesta la pregunta. Mateo 18, del 1 al 5. En estos breves versículos, Jesús viene tocando varias cosas. Uno retrocede un poco más en los capítulos anteriores y se encuentra con la confesión de Pedro en el capítulo 16, varios milagros que han ocurrido en el capítulo 17. Es interesante porque está conectado con lo que comienza a hablar el capítulo 18. En el capítulo 17 de Mateo, Jesús tiene un momento sublime. Se lleva a 3 de sus discípulos a un monte, y lo que es conocido como el monte de la transfiguración. Y pues de los discípulos que fueron con él, había mucho interés de parte de ellos, intereses personales. Y una de las cosas que sucede ahí, pues que ellos tuvieron la oportunidad de ver, de estar ahí presentes con el Señor y ver una cosa fuera de lo común. Entonces estos 3 discípulos que fueron con el Señor empezaron a sentirse bien importantes. A los otros 9 ustedes ni siquiera los tomaron en cuenta, ¿verdad? A nosotros 3 sí. Entonces, como sucede muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien es nombrado y uno dice, se le empieza a subir un poquito el título, ¿verdad? Y Jesús, sabiamente, es interesante, es fascinante cómo el Señor bajó de las nubes a esos 3 en los versículos del capítulo 18 del 1 al 5. Y vean, acompáñame lo que dice ahí. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este pasaje es paralelo con otros pasajes. Mateo, Marcos capítulo 9, 33 al 37 y Lucas 9, 46 al 48 habla la misma historia. Cada uno de estos escritores da, como he mencionado anteriormente, un enfoque, el mismo enfoque, la misma persona, el mismo personaje que está ahí,
pero le pone su sabor de acuerdo, ya sea Mateo, al sabor de Mateo, o el sabor de Marcos y el sabor de Lucas. Pero particularmente me voy a detener ahí en Mateo 18, del 1 al 5. Se dice que un orador se le solicitó para ser miembro de un jurado en un concurso. El propósito del concurso era encontrar el niño más cariñoso. El ganador fue un niño de 4 años, cuyo vecino era un anciano a quien recientemente le había fallecido su esposa. El niño, al ver al hombre llorar, fue al patio de la casa del hombre, se subió en su regazo y se sentó. Cuando su mamá le preguntó qué le había dicho al vecino, el pequeño niño solo le contestó: nada, solo me puse a llorar con él. Historias como estas nos deben llevar a pensar que debemos aprender mucho de los niños. A veces los tomamos así a la ligera, creemos que no podemos aprender de ellos. Y lo que más me fascina en el caso de Jesús es que el Señor trae a un niño a la escena, el pasaje que acabamos de ver, para que aprendamos de ese niño, todos los adultos en ese momento, y a nosotros también el día de hoy. Tenemos mucho que aprender de los niños. Jesús sabía que los niños no solamente son hermosos, no son chistosos, tiernos y bonitos, sino que también son importantes para Él. A la luz de este pasaje lo vemos con mucha claridad. Pero su importancia no solamente radica en el aprecio que podamos tener por ellos, sino también en lo que ellos nos enseñan con sus pequeñas vidas. Yo le aseguro y le garantizo que todos tenemos aquí historias chistosas, divertidas, de cosas que hacen los niños. Cuando empiezan a caminar, cuando ya han caminado, los padres están ansiosos que diga la primera palabra, y cuando ya habla queremos que se calle. Recuerdo que mi esposa, mi cuñada Miriam, es posible que vea este video, le gusta platicar bastante. Y me contaba ella en una experiencia que iban en el trayecto al interior de Guatemala, y mi cuñada no dejó de hablar todo el trayecto, y eran horas. Entonces uno de los primos dijo: por favor, díganle a aquella que se calle, por favor. Bueno, creo que los padres aquí se identifican con cosas así, ¿verdad? Cuando quieren que los niños hablen, quieren que los niños caminen y después ya no, mejor se hubieran quedado pequeños, ¿verdad? Bueno, hay algo en el Evangelio que nos llama a abandonar nuestras profundas hostilidades y sentimientos de importancia propia en favor de una humildad. Jesús aquí, realmente hay mucha enseñanza aquí en estos 5 versículos. El tema de la humildad, el tema de cómo ser grandes en el reino de los cielos. Vamos a ver 3 aspectos importantes que usted y yo debemos aprender de los niños. Bueno, ¿qué me tienen que enseñar los niños? Veamos entonces qué nos pueden enseñar los niños. El Señor lo expuso en ese tiempo y también el día de hoy. Entonces veamos, en primer lugar, los niños nos enseñan a seguir aprendiendo. Mire esta fotografía aquí, ¿verdad? ¿Le gusta la sandía? Pues ahí está, miren, dándonos ese ejemplo. Aquí tenemos a Jesús con sus discípulos en Galilea, específicamente en un área que se llama Capernaum. Marcos y Lucas nos dicen específicamente el lugar. Cuando una discusión se desató entre los seguidores de Cristo. Se decían unos a otros que eran superiores y eran preferidos del Señor. Como decía al principio, Él se llevó un grupo a ese monte de la transfiguración. Otros argumentaban que eso no era cierto. De los 12 discípulos, el Señor escogió 3. Y de esos 3, escogió 1. Aquí tenemos a Juan, que dice que era el discípulo más cercano de Él. Aquí tenemos los otros 3, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo. Y aquí el resto del grupo. Ahora, no es que Jesús tenía preferencias por estos discípulos o estos apóstoles, sino Él veía en cada uno de ellos algo especial y que lo conectaba con Él.
Entonces, aquí este grupo de los tres es el que fue al monte de la transfiguración. Entonces estaban en la discusión, uno, Jesús nos llevó a nosotros, ¿y por qué no lo llevó a ustedes? Y yo me siento muy privilegiado que el Señor me haya escogido y nos fuimos y vieras qué chévere estuvo ahí arriba y todo bonito. Sin embargo, la discusión llega a tal punto que los discípulos mejor decidieron preguntarle al Señor, Señor, ¿quién es el mayor de todos? Esa es la pregunta que ustedes miran ahí en el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Yo le aseguro que cada uno de ellos quería escuchar el nombre decir, tú vas a ser el más grande, tú vas a estar por encima de todos. Sin embargo, la respuesta de Jesús no fue esa. El versículo 2 nos dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mire qué sabiduría extrema de Jesús. En lugar de responder a sus inquietantes preguntas de conveniencia y a favor de la persona, Jesús lo que hace es llama a un niño. Te aseguro que este niño, pues al acercarse a Jesús, este niño había escuchado de Jesús, tenía confianza en Jesús, por eso se acercó. Porque usted sabe, pues los niños son tan inocentes. Y llamó a este niño. La discusión surgió porque estos se habían ido al monte con él y Jesús quería aclarar esa situación. Realmente el tiempo arriba fue una bonita oportunidad que tuvieron los discípulos. Sin embargo, el Señor vio que se volvió eso una discusión, una situación ahí fea entre los que no habían ido y los que habían ido. Por eso Jesús llama a este niño y lo pone en medio de ellos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué quería enseñar Cristo con esto al usar a un niño? Bueno, hay varias cosas que podemos decir y podríamos hablar acá. Bueno, una de las cosas que Jesús quería decirle a sus discípulos, y nos enseña a nosotros también, es que los niños siempre tienen la disposición a aprender. Siempre están dispuestos a aprender. El niño va inmediatamente cuando el Señor lo llama. Jesús dice que llamó a ese niño y ese niño vino. Hemos de presuponer que ese niño sabía quién era Jesús y se acercó a Jesús. En otras palabras, el hecho de que él llamara a este niño y que el niño viniera a Jesús nos enseña a nosotros algo muy importante, que nosotros tenemos que ser como esos niños, como un niño, para acercarnos a él. Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Jesús está en ese momento utilizando a este ser humano, a este niño, para enseñarles algo a sus discípulos. Así que lo llama al niño y les quiere dar una gran enseñanza, Señor. Hay un refrán que dice así: perro viejo no aprende trucos nuevos. ¿Ha escuchado usted alguna vez ese dicho? Perro viejo no aprende trucos nuevos. Muchas personas en la etapa de adulto son cerrados, completamente cerrados a aprender. Muchas personas se consideran lo suficientemente inteligentes, sabios, sábelotodo, y además ya quizá han perdido la capacidad de aprender. No sé si usted se ha topado con personas que usted quiere enseñarles algo y las personas dicen, eso yo ya lo sé. Se cuenta la historia de el pastor estaba organizando una actividad para cómo aprender a evangelizar. Y al final en la reunión, pues había una dama que estaba sentada hasta allá atrás. Y el pastor ya todo emocionado, hermana, ¿va a tomar usted eso ya lo sé. He tomado tantos cursos con pastores, con siervos y un montón de gente. Eso ya lo sé. Esa mentalidad cerrada de yo ya lo sé, es a esa mentalidad de que Jesús está pegando esa pared, diciéndole, tú no lo sabes todo. Por eso está llamando a un niñito, para decirnos,
para decirles a los discípulos y a los que estaban ahí, como también para decirnos hoy, ¿verdad? Que tenemos que aprender, los niños nos enseñan a seguir aprendiendo, como dice ahí. Mire, un niño usted puede ponerse a la par de él y le puede enseñar un montón de cosas, porque son unas esponjas que están ahí atentos a aprender. En segundo lugar, hay quienes creen que ya es tarde para aprender. Tenemos el otro extremo. Hay unos que dicen que no siempre tienen la disposición a aprender, y el otro grupo que dice ya es tarde para aprender. Que el tiempo ya se les fue y por lo tanto no están dispuestos a aprender como niños. ¿Se ha topado usted con gente que dice, mire, yo ya no aprendo nada? Pero sabe, cada día uno aprende algo. Y si tenemos la misma mentalidad y el mismo deseo de hacerlo como este niño, los niños nos enseñan muchas cosas. Usted puede pasar toda una vida enseñando a niños y los niños aprenden. Se dice que nunca es tarde para aprender. La única manera en que usted podría dejar de aprender, y que creo que ninguno de los que están aquí califica, es que usted tenga una atrofia en el cerebro o un trauma emocional extremo. Es la única manera donde el aprendizaje se vuelve muy lento. Y creo que aquí no hay ninguno califica, lo siento mucho, descalificado, ¿verdad? Entonces entramos en ese grupo de que sí podemos aprender. Podemos sacarle provecho a esto de los niños nos enseñan a seguir aprendiendo. Jesús entonces trae a este niño para decirles, mire, aprendan. Nunca es tarde para aprender. Los discípulos estaban ahí todos pomposos, llenándose la boca. Yo estuve allá arriba con Jesús. Tú no, pero yo sí. Jesús los baja de la nube y les dice, tienes que ser como un niño. Tienes que aprender de los niños. Ese asunto de ya es tarde, ya no puedo aprender, algunos investigadores han llegado a la conclusión que es un mito social que carece de base científica, porque muchas de las personas adultas dejan de aprender no tanto porque tienen problemas en la cabeza, dejan de aprender por el prejuicio de la gente. A veces usted se da cuenta, uno dice, yo quiero aprender inglés, y se va a la escuela, y cuando mira que los demás se ríen de su pronunciación, entonces eso empieza, no, ya no sigo. ¿Verdad? Todos se ríen de mi acento. O en otra disciplina que uno vaya a estudiar. Pero muchas de las veces ocurre porque somos prejuiciados, nos enfrentamos al juicio de los demás. ¿Ha escuchado usted expresiones de alguien que dice, ya viste, ese señor está bien viejito y aquí está en la escuela? Mire, en Los Ángeles tuve el privilegio de graduar a un hermano del Instituto Bíblico, donde enseñábamos con mi esposa. Esto es reciente. 84 años de edad se graduó el hermano. 84. ¿Quién pasa de 84 aquí? Solo el señor. No hay nadie. 84 años y se graduó del Instituto Bíblico. Entonces, muchas veces nosotros mismos delimitamos nuestra capacidad por el prejuicio o el juicio de otros, el juicio de la gente. Si la gente habla, que hable. Si usted quiere aprender, aprenda, siga, no se detenga. O quizás alguien dirá por ahí, usted ya está muy grande para esas cosas, ya no, cuidadito. Mira, hay ejemplos inspiradores. Se dice que el presidente Ronald Reagan entró a la presidencia teniendo 70 años cuando entró a la presidencia. Y uno dice, 70 años. Todavía me faltan 20 a mí para alcanzar a Ronald Reagan. 70 años y entró a la presidencia. No iba a dirigir un grupito de 50 hermanos y amigos. Iba a dirigir una nación de millones de personas. 70 años. Inocente Solís, de quien les hablaba, se graduó a los 86 años del Instituto Bíblico en Los Ángeles. Y yo le aseguro que conocemos historias de personas que de muy avanzada edad lograron su cometido. Se propusieron, trabajaron duro, obviamente el trabajo va a ser más duro,
pero lo lograron. Muchos de nosotros conocemos personas así, o hemos escuchado testimonios de personas ya avanzadas de edad y han llegado muy lejos. Jesús nos exhorta a nosotros a ser como niños, de no parar de aprender, estar dispuestos a ese llamado de aprender, de aprender, de aprender. ¿Sabe? Por eso insistimos en el asunto de integrarse a aprender de la Escritura, a integrarse en un estudio bíblico, porque es una cuestión de constantemente estar aprendiendo. Muchas veces caemos en ese mal pensar, ¿verdad? Decir, eso ya lo sé, ese pasaje ya lo vi muchas veces, ese estudio ya lo hice. Siempre hay algo nuevo que aprender, hermanos. Siempre hay algo nuevo que aprender. Cuando entré al seminario, yo llegué así como los discípulos, ¿verdad? Yo sé bastante de Biblia, si yo ya tengo casi 20 años de ser cristiano, ¿verdad? Yo sé mucho de Biblia. Y cuando llegué al seminario me di cuenta de mi ignorancia de la Escritura, de tantas cosas que no sabía, tantas cosas que tuve que aprender. Y me gradué del seminario y dije, ahora sé menos que cuando entré. Es una vastedad, es un océano increíble de cosas, de herramientas que uno puede aprender solamente de la Biblia. El Océano Pacífico se queda pequeño comparado a la cantidad, a la vastedad de material que uno puede estudiar. Y todavía me podría yo atrever, yo no voy a ir al estudio porque eso ya lo vi. Entonces, a ese tipo de individuos, a ese tipo de personas, a ese tipo de creyentes y a ese tipo de discípulos, Jesús les está diciendo, mira a los niños, todavía puedes aprender. Eso es lo que nos enseña el Señor a nosotros también. Nunca perdamos la disposición de aprender, pues se puede estar perdiendo de grandes bendiciones de parte de Dios. Nunca se pierda la disposición de aprender, pues se puede estar perdiendo de grandes bendiciones de parte de Dios. ¿Qué sabe usted? Que ese estudio que usted tome, que ese curso que se saque, que esa capacitación que usted reciba va a ser clave para el futuro de su vida. Una decisión, la confirmación de una decisión de parte de Dios. Pero a veces somos muy haraganes cuando se trata de aprender, ¿verdad? Queremos que todos nos lo den, así como cuando el pajarito lleva al nido, ¿verdad? Y la comida. No, tenemos que esforzarnos. Segundo lugar, los niños nos enseñan a ser como ellos. El versículo 3, si nota, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños nos enseñan a ser como ellos. Los niños son como ellos son. Un profesor en la universidad interrumpió el silencio en un examen para preguntar a sus alumnos lo siguiente: ¿saben ustedes por qué solo los niños son plenamente felices? Nadie respondió. El profesor dijo: porque ellos viven su momento. Viven despegados del pasado y despreocupados del futuro. Ellos viven el presente. Si no, mire, sus hijos, los que tienen hijos acá, ellos no les interesa otra cosa más que estar ahí. Quieren estar jugando, quieren estar haciendo esto, quieren estar ese tipo de actividad. Padres, ustedes lo saben muy bien. Ellos quieren disfrutar ese momento. ¿Qué debemos entonces aprender de esos niños? Nos enseñan a ser como ellos. No solamente a seguir aprendiendo, como decíamos en el primer punto, sino además a ser como ellos, como los niños. Jesús, ante la pregunta que le plantearon los discípulos, llamó a este niño, este responde y Jesús lo pone en medio de ellos para decirles, si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Tienen que ponerse a pensar, tienen que actuar como estos niños. Con el paso de los años las personas cambiamos, usted no me dejará mentir. Crecemos, pero al mismo tiempo experimentamos grandes pérdidas. Y dentro de estas grandes pérdidas podemos contar aquellas que nos identifican como niños. Nos convertimos en seres preocupados. Nos convertimos en hombres y mujeres soberbios. Nos
volvemos temerosos, nos volvemos incrédulos, nos volvemos aferrados a ciertas cosas, a nuestras ideas y a nuestras creencias. En una sola palabra nos convertimos en adultos. En mis años de estudio allá en Guatemala, en la Universidad de Marroquín, recuerdo que una socióloga dijo que los niños son completamente creativos. Y esa creatividad se va acortando conforme van metiéndose más a la sociedad. Porque va a venir una tía, va a venir un compañero que le dice, no, eso no está bien, eso no sirve. Entonces va creando a ese ser con ciertas situaciones ahí, ¿verdad?, en la vida. Mientras más envejecemos, más fácilmente decimos, eso nunca podría suceder. Eso no lo puedo lograr, eso no lo puedo hacer yo. Se ha dicho que la edad disminuye nuestra imaginación, nuestras esperanzas y posibilidades. Por eso, muchas veces es bueno arrancarles este tipo de aparatos a los niños para no cortarles su imaginación, no cortarles su creatividad. Porque muchas veces a la hora de estar, lo que miran en este cuadrito, este es su mundo, no hay más. Pero al estar lejos de esto o de la televisión o de algún otro aparato que los desvíe, les hace imaginar más, ser más creativos. No estoy diciendo que aquí estamos en contra de la tecnología, no, mire, yo la estoy usando aquí, ¿verdad? Todos nacemos siendo niños, pero no solo en el aspecto físico, sino también en lo emocional y en lo intelectual. Pero a lo largo del proceso de la vida hay cambios. Y Jesús nos está llevando a que regresemos como al principio. Acuérdate cuando tú eras un niño. Desarróllate nuevamente como que si fueras un niño. Y por eso el primer punto que mencionamos anteriormente, nos habla, ¿verdad? Los niños nos enseñan a seguir aprendiendo. Y en el segundo punto que hemos visto aquí, los niños nos enseñan a ser como ellos. Jesús nos está diciendo a todos también, y a sus discípulos y a nosotros, sean como ellos. Manténganse en esa etapa. Ahora alguno dirá, ¿cómo va a ser eso? Si no, vamos a ser un gran adulto, pero con mentalidad de niño. Jesús nos está refiriendo a eso. Jesús nos está diciendo que para poder entrar en la dimensión de su reino debemos ser como niños. Pero Jesús nos está refiriendo a ser infantiloides, tener eso. Es decir, no nos pide que seamos niños emocionales o intelectuales, sino que seamos niños en nuestra manera de ver la vida, justamente como ellos, como los niños lo ven y la viven. En la mente de un niño, recuerde, Dios puede hacer cualquier cosa. Una fe infantil maravillada y con confianza en Dios abre la puerta del reino de los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo, tienes que pensar así como ellos. Tienes que depositar toda tu confianza en mí, así como hacen los niños. ¿Cómo es la actitud de un niño? Mire, los que son padres aquí no me dejarán mentir. No se necesita ser un experto para conocer la actitud de un niño. Yo le aseguro que usted está en su mente quizás recordando a su niñez o acordando a uno de sus hijos o de sus hijas. Podemos decir que convivimos con niños prácticamente todos los días. Jesús nos dice, sean como niños. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que hagamos berrinches? ¿Que nos volvamos juguetones? ¿Que nos volvamos chistosos, payasitos? No, se refiere más bien a las cualidades de estos niños. ¿Cómo es un niño? Un niño es un ser dependiente de sus padres. Se dice que de todos los mamíferos creados, el bebé humano es el más indefenso. Y además que su gestación requeriría de otros 9 meses para poder salir como lo hacen los animales, caminando. La mayoría de animales, cuando nacen, prácticamente nacen y de una vez a caminar. ¿Qué sucede con los bebés? Hay que enseñarles a caminar. Entonces requeriría tal vez otros 9 meses, o sea, 18 meses en el vientre, pues en otras palabras. Y ya cuando el niño salga, ya salga de una vez y pone los pies en el suelo y empieza a caminar, ¿verdad?
Mamás, ¿les gustaría ver que hubiera sucedido eso? Qué bonito, se hubieran quitado el montón de golpes, ¿verdad? Los muchachos. Bueno, yo creo que las compañías de zapatos hubieran hecho plata ahí, ¿verdad? Para de una vez ponerle los zapatos al niño para que de una vez caiga al suelo y a caminar. Los niños son exploradores, se aventuran, experimentan cosas. ¿Acaso usted se recuerda o usted tuvo la aventura de meter sus dedos ahí donde se conectan los cables de corriente? ¿Cuántos le pasó eso aquí? O hacer algún tipo de curiosidad, ¿verdad? Porque querían investigar qué está sucediendo. Bueno, los niños son así, es su forma de ser, su estilo. Se atreven a intentar tantas cosas nuevas. Se dice que un niño nace sin tenerle miedo a la oscuridad, ni a las alturas, ni a las texturas diferentes y a los sabores raros. Somos los adultos que prejuiciamos. No, a él no le gusta el pescado, si nunca lo ha probado. A él no le gustan las cosas ácidas, a ella no le gusta tal cosa. Hasta que lo experimentan, entonces puede determinarse si le gustan o no le gustan. Pero muchas veces los padres o los adultos son los que le prejuician y detienen el avance de la niñez. Ellos han tenido mala experiencia y la quieren reflejar en los mismos niños. Pero Jesús quiere que nos atrevamos a ser nuevos cada día. Un niño vive el presente, los niños tienen una idea del tiempo muy diferente a la de los adultos. ¿Se recuerda usted ese anuncio que decía, ¿Are we there yet? De una compañía de hamburguesas. Los niños estaban desesperados que querían llegar a la tienda de comida rápida. Y le preguntaron como 1000 veces a los papás si ya estaban cerca. Le faltaban varias millas para llegar, ¿verdad? Pero la pregunta de ellos era, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Para ellos usted no puede decirles, el sábado te lo doy. Para ellos sábado es dentro de 1 minuto, ¿verdad? Un niño es moldeable, tiene esas características, no se avergüenza por no saber algo. Lo que mencionaba, el ejemplo de las clases, ¿verdad? El niño no le importa si pronunció mal o si lo dijo mal o si lo dijo al revés, si dijo mesa azul o azul mesa, no le importa, él lo dijo, ¿verdad? Pero lo dijo. Admiten su ignorancia, pero con la visión de saber la respuesta, lo hacen. Sin embargo, los adultos nos volvemos soberbios creyendo saber todas las respuestas, ¿verdad? Más cuando se es padre. Hay quienes consideran que llegar a ser padres los hace infalibles. Nunca van a fallar, pero tenemos que reconocer que si bien nadie nos enseña a ser padres, muy pocos hacen algo al respecto. Si usted no sabe algo en cómo criar a sus hijos, hay otros que pueden darle un consejo. Hay literatura que le puede orientar, ¿verdad? Es la sabiduría que puede adquirir. Muchos prefieren esconder su ignorancia de la vida tras la máscara de la soberbia, de yo todo lo sé, a mí no me enseña nada. Pero además nos ensordecemos cuando vivimos independientes de Dios. Un niño es humilde para guiarse, reconoce sus limitaciones y nunca se avergüenza de nadie. Somos los adultos que nos avergonzamos. No queremos entrar a ese salón, no queremos preguntar, no queremos hacer esto. El niño entra. ¿Ha visto usted algún niño en el supermercado cuando quiere algo y empieza a llorar? El niño dice, un momentito, voy a llorar. Él empieza a llorar. No importa si hay que guardar silencio, él llora. Porque así es su naturaleza. Entonces Jesús está enfatizando ese hecho de que seamos como ellos, ser como ellos, como dice el punto acá. Un niño es humilde, pues se deja guiar. Reconoce sus limitaciones. Los niños además son espontáneos, son sinceros, son divertidos. Yo le aseguro que todos tenemos historias divertidas de los niños. Sin embargo, como ya hemos descrito, hemos dicho, Jesús está enfatizando la importancia de ser como ellos. Por eso trae a este ejemplo, a este modelo, a este niño y dice,
Tienen que ser como ellos. El versículo claramente lo dice. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, es tan importante, es tan sumamente importante. Si usted tiene hijos, háblele de Cristo a esa temprana edad. Involúcrelos para que puedan escuchar de la palabra, que puedan recibir el consejo de Dios a su pequeña edad. Mira, ahí está mi esposa y la hermana Nelly y otros ayudando con los niños. Tal vez usted dirá, hay que se entretengan, ¿verdad? No es así, hermanos. Por eso Jesús, si así fuera el asunto, Jesús no le hubiera puesto la importancia que se necesita. ¿Sabe? Los más duros de corazón son los adultos. Por eso es bueno trabajar en un corazón tierno, un corazón esponjoso que puede escuchar y como ya hemos mencionado, ¿verdad? La idea que tienen de Dios los niños es increíble. Sin embargo, los adultos, cuando hablamos de Dios, nos volvemos maturos. No, eso a mí no me interesa, no cuando esté más viejito, no, eso, déjeme disfrutar la vida, buscamos miles de excusas. Los niños nos marcan esa diferencia. Jesús nos enseña entonces a través de ese versículo ahí, ¿verdad?, que para ser grande en el reino de los cielos hay que hacerse como niños. Jesús mismo se hace pequeño por nosotros. Mire, Él dejó su gloria para venir aquí a la tierra, para ser como uno de nosotros, para estar a nuestro alcance y pedirnos nuestro amor. Dios nos enseña así a amar a los niños, a los pequeños, a los débiles. Nos invita a poner los ojos en los niños que sufren, en los niños que viven en miseria, en los niños que teniéndolo todo carecen de amor. Yo le aseguro que en nuestras escuelas hay niños así, en nuestros vecindarios hay niños así, en los hogares de nuestras familias hay niños así. Y usted puede ser la voz de ellos para llevarles el evangelio, para compartirles las buenas noticias de salvación. Pero Jesús nos lleva a ese punto. Tienen que ser como ellos. Tienen que aprender de ellos, aprender como ellos y hacer como ellos. El Dios que se ha hecho pequeño nos invita a aprender a vivir como Él, a practicar la humildad, nos invita a ser como niños. A practicar la humildad. Los niños son sencillos, son humildes. Y Él quiere que nosotros seamos humildes, así como los niños. En tercer lugar y último lugar, los niños nos enseñan la verdadera grandeza. Y eso es lo que Jesús enfoca ahí. Mire ese niño ahí como nos está viendo. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No es el que tiene más títulos, no es el que tiene más dinero, no es el que tiene más posesiones, no es el que tiene un nombre en un lugar, una posición en algún lugar, una cuenta del banco muy solvente. No, Jesús dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Prácticamente a los 3 que subieron con Jesús, Jesús les estaba haciendo, tienen que ser como este niño. Muchos de sus discípulos estaban muy creídos de que ya se creían grandes y yo me imagino que tal vez hasta levantaban los hombros. Es que yo estuve ahí con Jesús ahí arriba, y ustedes no. Pero Jesús los puso en la tierra. En nuestros días, la voz de los niños todavía no es escuchada por muchos. Algunos sueñan con el día que el niño diga sus primeras palabras, los padres aquí, pero cuando ya empiezan a hablar queremos que estén callados, mejor si se callan. Jesús dice que los niños son más grandes que los adultos, su actitud y su posición delante de Dios es aún más grande que la de cualquier adulto. Falsamente creemos que por tener un título, por tener una propiedad o por tener esto y el otro, somos más altos, más grandes que ellos. No. ¿Qué debemos aprender entonces de los niños? De su grandeza debemos aprender. Los niños nos enseñan la verdadera grandeza. Así pequeños nos enseñan tantas cosas. Nos dan lecciones a los adultos.
Por eso Jesús se detiene y se enfoca en ello. Los niños son grandes porque aman sin medida. Los niños son grandes porque creen sin medida. Su corazón guarda grandes y preciosos recuerdos. Saben perdonar, saben vivir. Así los hizo Dios. Jesús le da una gran enseñanza a sus discípulos, quienes pensaban que la grandeza se lograba con experiencias y oportunidades. La grandeza se logra con una actitud de niño. Lo interesante es que los niños no alardean de estas cosas. Simplemente son grandes y ya. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Bueno, ¿cómo podemos acceder a las ricas bendiciones de Dios del cielo? Cuando reconozcamos que ante Él y los demás somos pequeños. Un escritor dijo: protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. A veces tenemos muy en poco a los niños, pero saben, los niños nos dan unas grandes lecciones. Unas grandes lecciones. ¿Quieres ser grande? Creo que todos queremos ser grandes. Empecemos a ser como niños y conoceremos la verdadera grandeza. Aprendamos de los niños. Déjeme concluir entonces con estas palabras. Jesús nos invita hoy a aprender de ellos, de los niños. ¿Qué aprendemos de ellos? Bueno, aprendemos que tenemos que seguir creciendo, no nos detengamos. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos también aprender a ser como ellos, es su forma natural. Y necesitamos aprender a ser verdaderamente grandes, como ellos. Ahí usted tiene las palabras de cierre ahí. Atrevámonos a ser como niños. Que Dios mueva nuestros corazones a ser como ellos. Mira, las palabras de Jesús, la respuesta de Jesús ante la pregunta de los discípulos es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús claramente dice en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dejemos a un lado, atrás, esto, a veces los títulos o las etiquetas que a veces nos ponemos simplemente porque yo soy graduado de aquí, yo soy graduado de allá, yo tengo estudios de aquí, yo conozco aquí, yo tengo tal posición. A eso está enfocándose Jesús. Tienes que ser sencillo, tienes que ser humilde. Es cierto, tiene su espacio eso, no estamos diciendo aquí que no se prepare ni obtenga esas cosas, pero que eso no lo haga hacer el motivo, el móvil, que lo haga ver a las personas, como usted creerse superior a las personas. Miren lo que le pasó a la experiencia de los discípulos. Él se creyeron muy alto y el Señor los puso bien abajo. Cualquiera pues que no me reciba como este, no entrará en el reino de los cielos. Atrevámonos a ser como un niño. ¿Qué les parece si oramos? Oremos. Padre, gracias te damos esta tarde. Gracias, Señor, porque estas palabras tan claras y tan sabias de parte tuya para responder a esta inquietante pregunta de los discípulos, Señor, tiene mucha connotación y mucha importancia para nosotros también el día de hoy. Señor, perdónanos porque a veces nos volvemos adultos muy soberbios, muy orgullosos. Nos olvidamos, quizá altaneros, quizá vemos a los demás por encima del hombro. Pero este pasaje, Señor, esta pregunta responde a esa inquietud de los discípulos, como también a nosotros como discípulos de hoy. A ser como los niños, a aprender de ellos, a seguir creciendo como ellos, a ser como ellos y a recordar pues que la verdadera grandeza es ser como un niño. Que podamos, Señor, cada uno de los que estamos en este lugar, mostrar esas cualidades, esa sencillez del niño, la humildad del niño, lo moldeable del niño, y que dejemos atrás, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que nos han afectado quizás en nuestra vida y que no nos han permitido crecer o nos hemos estancado, Señor, en la vida por algún resultado de alguna relación o alguna situación que tuvimos en el pasado. Ayúdanos a crecer,
que verdaderamente, Señor, seamos grandes, que podamos atrevernos a ser como niños, como tú nos exhortas en este pasaje de Mateo 18. Gracias por recordarnos, Señor, por responder a estas preguntas de los discípulos, como también para nosotros el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que de veras nos esforcemos a atrevernos a ser como niños. Así es que a los niños que vea hoy, veamos qué podemos aprender de los niños hoy, esta tarde, a nomás salir de aquí. Quieren, pónganse de pie, vamos a despedirnos en oración. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Rogamos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos escuchado. Permite, Señor, que lo que hemos escuchado no caiga en saco roto, sino que por el contrario, que podamos echar mano, Señor, y llevarlo a la práctica en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, donde quiera, Señor, que vayamos. Sobre todo, a tomar muy en cuenta, Señor, estos personajes pequeños, Señor, niños, vecinos, hijos, nietos, que tienen algo que enseñarnos, Señor. Ayúdanos a estar alertas, que tu Espíritu nos recuerde qué podemos aprender de este niño, de esta niña, hoy. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y rogamos que nos guardes hoy que vamos para nuestros respectivos lugares. Amén.